Universidad Latina, que nos ha provisto de plataforma y la atención de sus técnicos, que hoy tenemos a Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. La Universidad de los Llanos del Pacífico, la Universidad Oteima, la cooperativa Cocotur, CERTV, el programa líder de opinión en Radio La Favorita, y La Favorita también, Radio Poderosa, y en KW Continente, el programa de opinión líder también. Muy buenas noches a todos. Hoy nos vestimos de gala con una conferencista muy especial. Es la arquitecta Biodelda González Tejera, del Departamento de Accesibilidad de la Dirección de Equiparación de Oportunidades de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La arquitecta, aquí como siempre la tecnología, se me grabó. Okay. La arquitecta discúlpenme. La arquitecta es egresada de la Universidad de Panamá con un posgrado en accesibilidad universal con énfasis al entorno físico, a la comunicación e información. Licenciada en arquitectura, realizó estudios en el Colegio Rodolfo Chiari y en el Colegio Abelardo Herrera. Ha tomado varios seminarios de fotomecánica básica blanco y negro, técnicas de materiales de transferencia, fotomecánica, técnicas de contacto y duplicado. Démosles la bienvenida a la arquitecta Biodelda González. Arquitecta, los micrófonos son suyos. Buenas noches. Buenas noches. A nombre de la directora general de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dona Raquel Chao, el director nacional de Equiparación de Oportunidades, Jorge Villalba, y en el mío propio les doy la más cordial bienvenida. Cuando nos enteramos de que iba a haber un congreso de historia y de turismo de COCLE, quisimos estar presentes con el tema de turismo accesible. Antes de hablarles sobre el turismo accesible, quiero hablarles sobre qué es accesibilidad universal. La accesibilidad universal no es más que la condición que deben de cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas, dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Como ustedes ven, el término de accesibilidad universal no solamente se refiere al entorno como la gente piensa, sino también se refiere a los procesos, dice, a los servicios. Y como hoy vamos a hablar del servicio turismo, ¿verdad? Por eso queremos hablarle del turismo accesible. Entonces, ¿qué es turismo accesible? El turismo accesible es aquel en que todas las personas, independientemente de su condición, puedan disfrutar con igualdad de oportunidades. Como vemos, el turismo es una cadena, está formado por varios elementos o eslabones. Inicia entonces con la planificación de la información. Dice, la actividad turística es una vivencia que se inicia en el lugar de origen con la búsqueda de información sobre el destino, continúa con el desarrollo de una serie de actividades y finaliza cuando se regresa al lugar de origen. Si vemos desde el número 1 hasta el número 11, vemos que el turismo está conformado por eslabones o por cadenas
por eslabones que forman una cadena y que empieza con la planificación de la información. Tenemos el transporte, el entorno urbano, el transporte local y excursiones, actividades de ocio, restaurantes, bares y casinos y otros, el alojamiento, los servicios médicos y de apoyo, el transporte de salida y culminamos con la experiencia final. Entonces, el turismo está formado por varios eslabones, todos son importantes. Si uno de estos eslabones no es accesible, la cadena del turismo accesible se rompe. Entonces, es muy importante, voy a hablarles de cada uno de ellos. Dice, también que además de la infraestructura y los entornos construidos, existen otros elementos importantes como la información sobre la accesibilidad, que debe ser una parte integral de la información turística general. La tecnología puede ser utilizada por todas las personas que operan en la más amplia gama de situaciones sin diseño especial o separado. Todo el personal debe ser competente para dar cabida a las personas con discapacidad. Los principales requerimientos para un turismo accesible. La accesibilidad no es un requerimiento únicamente de las personas con discapacidad, ya que no son los únicos beneficiarios de la misma. Los destinos turísticos que se hagan eco de los requisitos para un turismo accesible para todos y comprendan que es una medida positiva, evolucionarán en la forma de sus productos y servicios, pues facilitarán la experiencia turística y mejorarán la calidad de vida de todos sus ciudadanos y visitantes. Entonces, la accesibilidad, el turismo accesible, la accesibilidad en el turismo no solamente es para las personas con discapacidad. Todos nos beneficiamos de un turismo accesible. Lo primero que yo hago cuando sé que voy a viajar, ¿verdad? Ya sea por negocio, por trabajo, por placer, es buscar información sobre ese lugar de destino. La información que yo requiero, ¿verdad? Debe ser veraz. Cuando yo busco información sobre aquel destino, y soy una persona con discapacidad, lo primero que yo busco es un lugar de alojamiento, los lugares que voy a visitar, o donde, si es una convención, por ejemplo, dónde va a ser la convención, si es accesible para mí como persona con discapacidad. Entonces, puedo utilizar todos los elementos que existen, ya sea a través de una página web o internet, ¿verdad? Información también que puedo buscar a través de mi celular. Y todos estos formatos deben ser accesibles y deben estar disponibles en formatos alternativos. Entonces, la literatura turística y sistemas de reserva deberán incluir información veraz y el nivel de accesibilidad de los servicios e instalaciones e indicar la forma de contactarse con los establecimientos a través de medios accesibles como les acabo de mencionar. Hoy día existen páginas web accesibles, son accesibles para todos, para las personas con discapacidad también. Si por ejemplo yo soy una persona con discapacidad visual y utilizo una página web, ¿cómo esta página web es accesible para mí? Bueno, para darles un ejemplo, yo estoy buscando información sobre aquel lugar donde quiero alojarme. Y soy una persona con discapacidad visual. ¿Qué hago? La página web me muestra ilustraciones sobre el lugar donde me voy a alojar, me está mostrando una imagen de la habitación, del restaurante, de la piscina, de diferentes lugares, ¿verdad?, que ofrece ese hotel. Pero soy una persona con discapacidad visual, ¿cómo puedo yo saber cómo es esa habitación si no puedo ver? Entonces, las páginas web accesibles te dan información, ponen textos alternativos, ¿verdad?, donde me describe esa habitación cómo es.
Entonces también tienen, para las personas que tienen baja visión, elementos aumentativos, ¿verdad? Para yo poder leerla, y algunos tienen, con el lector de pantalla yo puedo entonces también, puedo interpretar o me puede interpretar entonces la imagen que no puedo ver, pero me la está interpretando, ¿verdad? Entonces, hay muchas herramientas tecnológicas hoy día que son accesibles para todas las personas. Los folletos, cuando yo presento folletos, ya sea en una línea aérea, en un hotel, en un lugar turístico, sea un museo, los folletos que son promocionales del lugar, deben estar en otros formatos también. Pueden estar en braille o incluso en códigos bidimensionales para ser escaneados y aportar información digital accesible. Las zonas receptoras de turistas deberán proporcionar una lista de todos los servicios de apoyo para los turistas con discapacidad. ¿Como qué cosas? Como las instalaciones de equipo, reparación y reposición de prótesis, las clínicas veterinarias para perros guías. Bueno, aquí no tenemos perros guías, pero si hubiera el caso, ¿verdad? Podría ser. Proveedores y distribuidores de asistencia médica especializada. Una de las cosas importantes de esta cadena de turismo es el transporte. Entonces, cualquiera que sea el medio que utilice para transportarme, este tiene que ser accesible. Ya sea que me desplace de un lugar a otro en avión, en una embarcación, en el metro, utilice el metro, un bus, ¿verdad? Este también debe ser accesible. Y no solamente el vehículo, sino también las instalaciones fijas. Entonces, para garantizar que el sistema de transporte público sea utilizado de forma continua y lo más autónomo posible por todas las personas, el acceso, el uso de la información, así como la realización del recorrido de principio a fin, deberá ser accesible. Entonces, tenemos cuáles son las instalaciones fijas. Las instalaciones fijas son los aeropuertos, los puertos marítimos, las terminales de buses, las estaciones del metro, zonas pagas, piqueras de taxi. Todas estas deben compartir, ¿verdad? Debe haber una continuidad de accesibilidad en el transporte. Por ejemplo, yo que vivo acá en Panamá, si yo utilizo el Metrobús y soy una persona con movilidad reducida y requiero utilizar otro tipo de transporte, ¿verdad? De repente voy a utilizar el metro. Debe haber una continuidad desde el momento en que yo me bajo de ese Metrobús al momento en que yo me subo al metro. Entonces debe haber una continuidad, ¿verdad? Para que la cadena del turismo no se rompa. Entonces dice, sin embargo, la necesidad de los turistas en estos espacios y determinadas características de los mismos son distintas. Entonces las necesidades básicas que los usuarios tienen en una infraestructura de transporte son acceder y desplazarse por la misma en condiciones de igualdad y seguridad, disfrutar de los servicios ofrecidos en las mismas, tener la posibilidad de realizar las distintas acciones particulares de estos espacios, como compra de boletos, distintos servicios de comunicación, información, atención al viajero, establecer una comunicación adecuada entre la infraestructura y el material móvil. Entonces, todas las instalaciones fijas deben ser accesibles en todos sus sentidos. Por ejemplo, si yo quiero ir a comprar un boleto en la terminal de transporte, sea donde esté ubicada, vamos a hablar de la terminal de transporte que está en Penonomé, yo tengo, y soy una persona en silla de ruedas, ¿verdad? Tengo movilidad reducida, estoy en silla de ruedas y yo quiero comprar un boleto. Pero ¿qué sucede? El mostrador donde yo voy a comprar ese boleto está muy alto y yo no puedo, no llego, la persona que está vendiendo el boleto no me ve porque el mostrador está muy alto. Entonces, deja de ser accesible en ese momento para esa persona.
Si estoy en el aeropuerto, ¿verdad? Y el aeropuerto encontramos un sinnúmero de servicios, restaurantes, ventas de diferentes locales comerciales, ¿verdad? Ventas de souvenir, ventas de licores, de ropa, de distintas cosas. Y yo no puedo acceder al lugar porque existe un desnivel entre la entrada y el pasillo donde está ubicado este local o este restaurante, ¿verdad? O este local de ventas de souvenir. Ya también se rompe la cadena de la accesibilidad en ese momento, ¿verdad? Porque yo no puedo acceder a ese espacio. Entonces, es muy importante que todos los servicios que se ofrecen en una instalación fija sean accesibles para todos, desde la compra de los boletos a todas las facilidades que ofrece esa instalación fija. Estamos hablando de aeropuertos, puertos marítimos, terminales de buses, estaciones del metro, zonas pagas, piqueras de taxi, ¿verdad? Todas deben ser accesibles para poder entonces que exista una continuidad en esta cadena del turismo. Entonces, aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, de algunos lugares, ustedes tienen que reconocerlos. Aquí tenemos la terminal de buses que está ubicada en Boulevard Penonomé. Está ubicada aquí provisionalmente, tengo entendido que se está construyendo una. Tenemos el aeropuerto Scarlett Martínez, ¿verdad? Entonces, estas son instalaciones fijas y el medio de transporte, entonces son los aviones, trenes, buses, taxis, metrobús, ¿verdad? Las diferentes embarcaciones. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Acceder al vehículo, realizar el viaje en condiciones de seguridad y salir del vehículo en el punto requerido. Aquí tenemos diferentes tipos de vehículos. Tenemos una embarcación, esta no es de aquí de Panamá, y vemos una persona subiendo a esa embarcación. Tenemos un avión, una persona en silla de ruedas y está subiendo al avión. Ahí la imagen que está en la parte izquierda, en parte inferior izquierda, es un bus, tampoco es de aquí de Panamá. Ninguna de las imágenes que vemos son de aquí de Panamá, ¿verdad? Y la persona está subiendo a ese vehículo, al bus y un taxi, ¿verdad? Que es accesible. Entonces, estas imágenes es lo que se quiere que tenga el transporte, ¿verdad? A lo que se refiere a los vehículos. Entonces, se requiere que todos los medios de transporte sean accesibles para todos. Porque un avión no solamente, o sea, lo utilizan todo el mundo, pero si viene una persona que tiene movilidad reducida, entonces, y requiere ingresar al avión, entonces debe tener las facilidades de que esa persona pueda acceder. Las que hoy día presentan más dificultades aquí son, por ejemplo, las embarcaciones, porque solamente creo que los cruceros tienen un modo de acceso aquí en Panamá. La accesibilidad al entorno urbano. La necesidad básica que debe satisfacer es un itinerario peatonal accesible en el entorno urbano, ¿verdad? Las personas tienen que desplazarse en condiciones de igualdad y de seguridad. La principal característica de los itinerarios accesibles es por lo tanto la continuidad. Como les decía, si yo me bajo de un taxi o me bajo del metrobús o de un bus y quiero ingresar a otro vehículo y hay una serie de aceras, todas estas deben ser accesibles para que haya una continuidad, ¿verdad? Y yo pueda de una manera continua y segura abordar otro tipo de transporte. Entonces, para lograr que este objetivo es preciso que los itinerarios accesibles cuenten
con al menos un pavimento con superficie uniforme, plana, continua y antideslizante, un espacio de circulación y maniobra suficiente y libre de obstáculos, vados o rampas para salvar los desniveles existentes, pavimentos podotáctiles de dirección, son líneas guías y de advertencia, iluminación uniforme y señalización accesible. Entonces, todos estos elementos debe tener el entorno urbano. Aquí les traje dos imágenes, estas son del Valle de Antón. Estuvimos en el año, entre 2018 y 2019 haciendo inspección a la revitalización turística del Valle de Antón. Aquí tenemos a uno de nuestros compañeros, él se llama Gabriel tiene discapacidad visual y estábamos probando el pavimento podotáctil. Si ustedes pueden observar, parte de la vegetación del lugar se estaba apoderando de la acera y la parte donde está el pavimento podotáctil, que es para guiar a las personas con discapacidad visual, estaba ya, parte de él estaba invadido. O sea que si una persona ciega va con su bastón, ¿verdad? Y va caminando, con el bastón se va guiando por este piso, se va a encontrar que se puede hacer daño con parte de la vegetación del lugar. Entonces, si ustedes han visitado el Valle de Antón y han visto este pavimento, es un pavimento ranurado de color amarillo. Este es para las personas con discapacidad visual. Les ayuda a dirigirlas. O sea, ellos con su bastón o con su pie la van tocando, ¿verdad? Y les ayuda a tener un itinerario seguro para ellos, siempre y cuando en el lugar no haya obstáculos que le puedan producir algún accidente. En la otra imagen, a la mano derecha, tenemos otra compañera que tiene movilidad reducida, se llama Laura, y estábamos probando los vados. Algunos vados estaban bastante fuertes, un poco difíciles. Ahí usted la ven ella tratando, empujándose para lograr subir ese vado, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando se hagan este tipo de construcciones, se sigan las normas que ya existen. Ya existen normas. Entonces sigan las normas para como para bañarnos para todo problema, ¿no? Por favor, silencien sus micrófonos. Entonces ya existen normas, ¿verdad? Sobre el tema de las aceras. La última norma la establecida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con respecto a las aceras es la resolución 44A del 2013, ¿verdad? Donde ella nos explica cómo deben ser las aceras, el ancho, dependiendo de la jerarquía de la vía, ¿verdad? Si es una vía principal, si es una vía secundaria, si también el uso, si es de alta densidad, mediana densidad o baja densidad. Todas estas características nos van a decir de qué ancho son las aceras, deben ser las aceras. Pero para que las aceras sean accesibles para todos, incluyendo a las personas que tienen movilidad reducida, estas deben tener un ancho mínimo de 1,50 m. Ahora yo les voy a hablar sobre un poquito más de este tema. Seguimos en la imagen superior con las aceras en el Valle de Antón. En la parte inferior tenemos la revitalización de las aceras en Penonomé, a las cuales no se le incluyó el pavimento podotáctil. Existen dos tipos de pavimento. Está el pavimento podotáctil direccional, que es el pavimento que yo les explicaba, que es ranurado de color amarillo, que sirve para direccionar a las personas con discapacidad visual. Y está el piso de botones. Si ustedes lo habrán visto alguna vez, este piso de botones es un piso de advertencia. Le ayuda a las personas con discapacidad visual, como le dice, le advierte
lo previene de que existe un desnivel, de que viene algo, puede haber algún elemento en la parte donde él se está desplazando, puede ser un macetero, puede ser un teléfono público, una fuente de agua que está en el camino y se le pone este tipo de pavimento alrededor para que la persona con discapacidad visual sepa que allí hay un elemento que le puede producir, o sea, que está en su camino y ella tiene que dirigirse hacia otro lado. También le advierte cuando hay cambios de niveles en escaleras, en rampas, vados, ¿verdad? Si hay un cruce de calle, le advierte antes de que cruce la calle que viene algo. Vamos a hablar en las edificaciones todas deben ser accesibles. Cuando hablamos de edificaciones y dentro del tema del turismo, hablamos de hoteles, restaurantes, bares, museos, ¿verdad? Cualquier lugar que sirva para, que sea para la atención del público, que sea para el esparcimiento y el ocio, ¿verdad? La diversión son estos tipos de edificaciones que se usan en el turismo, y no solamente estas, todas deben ser accesibles. Entonces, vemos el tema de los estacionamientos, ¿verdad? Y este es un tema que siempre tenemos muchos problemas porque las personas piensan que tomar un estacionamiento que mide 2,50 metros por 5, que es el tamaño que convencionalmente tienen los estacionamientos, lo pintan de azul, le ponen el logo del símbolo universal de accesibilidad y dicen, ya, es un estacionamiento accesible. Pues no, les informo que este no es un estacionamiento accesible, que no basta con pintarlo de azul y decir, ya esto es un estacionamiento accesible. Los estacionamientos para las personas con movilidad reducida tienen dimensiones que son sumamente importantes. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de personas con movilidad reducida, no solamente estamos hablando de las personas que usan silla de ruedas, estamos hablando de las personas que usan bastón, muletas, andaderas, y que por solamente el simple hecho de ser adultos mayores, que ya su movilidad está limitada por alguna condición que puede ser artritis reumatoidea, osteoporosis, cualquiera condición que le afecte su movilidad, entonces entran en la categoría de movilidad reducida. También tenemos a las mujeres embarazadas, a las personas con obesidad mórbida, que son condiciones que no son de discapacidad, pero son condiciones que limitan la movilidad. Entonces entran en la categoría de movilidad reducida. Entonces, como le decía, estos estacionamientos deben tener ciertas dimensiones para permitir que la persona pueda abrir la puerta con libertad, salir del vehículo y maniobrar, ¿verdad? Ya sea que tenga una silla de ruedas, una muleta, un bastón o una andadera, deba entonces movilizarse y requiere que mida 4 metros por 5, que es el tamaño que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ha establecido que debe medir un estacionamiento para personas con discapacidad o movilidad reducida. La cantidad de estacionamientos que deben tener las edificaciones va de acuerdo, perdón, la cantidad de estacionamientos accesibles va de acuerdo a la cantidad de estacionamientos que tenga la edificación. Por ejemplo, de 1 a 100 estacionamientos se requieren 4 estacionamientos accesibles. Del 101 hasta 500 se va aumentando 1 cada 100 estacionamientos. Del 501 a 1000 son 9 estacionamientos y de 1001 o más es 1% del total de los estacionamientos. Entonces,
Esta es la cantidad que se requiere de acuerdo a de estacionamientos accesibles de acuerdo a la cantidad de estacionamientos que tiene la edificación. Entonces, el acceso a la edificación es una parte importante, ¿verdad? Entonces vemos que si hay un desnivel entre la acera, el piso de entrada, debe existir un vado, ¿verdad? Que me permita salvar ese desnivel. Un vado es una rampa para poder yo ingresar al lugar. Entonces, importante entonces el tamaño de las puertas. Las puertas deben tener un ancho mínimo de 1 metro. El tipo de cerradura que se utiliza para este tipo, para que sean accesibles para todos, el tipo de cerradura palanca, como la que ustedes ven aquí, de palanca, ¿verdad? Aquí les traigo, por ejemplo, el giro de una silla de ruedas es de 1,50 m y debe permitir entonces que esa persona pueda acceder. Generalmente cuando son locales, se pide que la puerta tenga el giro hacia afuera para permitir en casos de emergencia que pueda ser desalojado el lugar con mayor facilidad. Entonces el ancho mínimo es 1 metro, la cerradura debe ser de tipo palanca, debe estar ubicada a una altura de 90 centímetros y cuando las puertas sean de cristal deben tener unos elementos de seguridad o protección, unas barras, ¿verdad?, de metal a una altura máxima hasta 50 centímetros para evitar que una vez que la persona toque, ya sea con la silla de ruedas, un bastón o una muleta, el vidrio, se vaya a fracturar y la persona se corte. Entonces, como le decía, el acceso al edificio es sumamente importante. Si, por ejemplo, la edificación tiene escaleras, siempre debe haber algún elemento alternativo para que la persona pueda acceder al lugar, ya sea que se utilice una rampa, un ascensor o una plataforma salvaescalera como la que tenemos ahí a la izquierda, ¿verdad? Estas son plataformas salvaescaleras. Hay de diferentes tipos de plataformas. Hay unas que trabajan igual como un ascensor o como un montacarga. Esta está colocada en un riel, que ya puede ser que esté colocado en la pared. Esta es una pared aquí entre concreto y cristal, ¿verdad? Y son elementos que se utilizan generalmente a edificios que ya tienen mucho tiempo de construido y donde no hay un espacio para construir una rampa. Entonces se colocan este tipo de medios de elevación. Y bueno, como les decía, también ascensores y también tenemos las rampas. Entonces, para que sean accesibles, todos estos elementos que le acabo de mencionar tienen que cumplir con ciertas características. No es que yo hice una rampa, pues tengo 3 escalones y corté la mitad de la escalera y en la otra parte de la escalera hice una rampa. No funciona tan así. Ella tiene que cumplir con ciertas características para poder que sea accesible para todos, ¿no? Entonces, incluyendo a una persona que utiliza silla de ruedas. Entonces, esta rampa tiene que cumplir con características como que debe tener un 8% de pendiente máxima, debe tener un ancho mínimo de 1,50 m. Si es muy larga la escalera, la rampa, perdón, lo máximo que puede tener es un tramo de 6 metros y cada 6 metros colocamos un descanso, ¿verdad? Debe tener pasamanos a ambos lados, como el que vemos aquí. Tenemos a una persona ciega y a una persona que utiliza silla de ruedas y tiene 2 pasamanos y están colocados a ambos lados de la rampa, ¿verdad? Porque deben ir colocados a ambos lados. Va a llevar 2 pasamanos, uno a una altura de 70 centímetros y otro a una altura de 90. Entonces no es
construir una rampa por construir una rampa. Tiene ciertas características con las que debo cumplir para que esa rampa sea accesible. De igual manera, las escaleras tienen que llevar pasamanos a ambos lados. Se recomienda siempre colocar un pasamanos a 90 centímetros y otro a 70 centímetros para las personas de talla baja y para los niños. Colocar un piso de prevención o advertencia como el que yo les estaba hablando, que también están en las aceras. Este se coloca al inicio y al final de la rampa y al inicio y al final de la escalera, ¿verdad? Cada peldaño o escalón debe tener un piso, en el borde, un piso antideslizante para evitar que la persona cuando esté bajando, como lo dice, antideslizante, se deslice, pueda caer. Entonces esto amortigua un poquito o trata de que la persona no se caiga. Cuando las escaleras y las rampas están abiertas, no tienen paredes, entonces se le coloca unos bordes, ¿verdad? De 10 centímetros por 10 centímetros que sirven para orientar a las personas con discapacidad visual, porque ellas se valen de estos. También sirven para, en el caso de las rampas, para las personas en silla de ruedas. Y el elemento que tenemos aquí es una plataforma salvaescalera. También existen las rampas móviles que son convenientes en aquellos lugares donde no podemos colocar una rampa fija. Entonces, siempre que llega una persona, ¿verdad?, con movilidad reducida, que está en silla de ruedas, entonces colocamos nuestra rampa móvil. Cuando la persona llega al lugar, la quitamos para que si está obstaculizando el paso, no lo obstaculice, y luego la colocamos nuevamente cuando la persona va a salir. Y tenemos entonces los ascensores, que también deben llevar ciertas características para ser accesibles. Una de ellas es que el ancho de la entrada, la apertura de la puerta, debe tener un ancho mínimo de 90 centímetros. La cabina debe tener dimensiones que permitan que pueda entrar una persona en silla de ruedas y otra persona adicional. Generalmente la cabina mínimo mide 1,10 m por 1,40 m. Esta que tenemos aquí en la ilustración mide 1,30 m por 1,50 m. Debe tener pasamano en los 3 lados, ¿verdad? Debe tener la botonera y los mandos, además de estar en texto, deben estar en braille y en alto relieve, ¿verdad? Debe tener un dispositivo, además del visual, que me indique el número del piso o la dirección de desplazamiento del ascensor. También me indique de forma audible en qué nivel me encuentro. Este sería entonces para las personas con discapacidad visual. Muchas veces cuando va una persona con discapacidad visual en un ascensor, no sabe en qué piso se encuentra porque no puede ver el dispositivo ese visual que le indica en qué piso se encuentra. Entonces es importante que tengan también un dispositivo audible. En el tiempo que tengo, muy pocos ascensores he encontrado que lo tengan, pero sí existen aquí en Panamá algunos ascensores con este dispositivo. Y pues algunos ascensores que son muy viejos no tienen braille, o si lo tienen en inglés. Las acciones, por ejemplo, de abrir, cerrar, subir y bajar, las tienen en inglés, no están en español. El braille, ustedes saben que dependiendo del idioma también viene la colocación de los puntitos que llevan un ordenamiento. Entonces esto es importante también entonces para las personas con discapacidad visual. Bueno, yo quiero contarles algo que me pasó. Un ascensor, los ascensores ahora son ascensores inteligentes para aquellos
lugares con muchos pisos utilizan estos ascensores inteligentes, pero que estos ascensores inteligentes son inteligentes, pero no son tan inteligentes. ¿Por qué? Les cuento que yo tenía que dar una capacitación para Pinzón y Lozano, que fueron los que construyeron el edificio que todo el mundo conoce como el Tornillo. Ellos están ubicados en la Torre Bixa, que está entre el Aquilino de la Guardia y la Avenida Balboa, y resulta que cuando usted llega allí, que le toman los datos, lo mandan para el lugar donde están los ascensores, usted encuentra como 10 ascensores allí. Nadie le indica cómo usted tiene que hacer. Bueno, yo veo un poco de gente reunida, me reúno con ellas, entro al ascensor y cuando voy a apretar el piso que yo quiero, porque tenía que ir al piso 52, veo que no hay botonera. Yo digo, bueno, y entonces ahora yo ¿cómo hago? Todo el mundo empezó a salir del ascensor y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Pues me quedé sola en el ascensor llegó al piso 56, se abre, le digo, señor, ¿cómo hago? Necesito ir al piso número 52. Ah, no se preocupe, que resulta que hay una torre en la parte exterior que usted tiene que apretar y poner el piso donde va, pero esta es digital y ahí le indica qué ascensor debe usted tomar. Pero estos ascensores no son accesibles para todos, porque las personas con discapacidad visual no pueden hacer esta operación. Es más, yo no sabía cómo ingresar a ese ascensor, porque nadie te explica. Y era la primera vez que yo veía este tipo de ascensores. Entonces, son ascensores inteligentes, pero no sé qué tan inteligentes sean desde mi punto de vista. Entonces, aquí le traigo una imagen de ciertas edificaciones, ¿verdad? Que tenemos el Museo Estela Sierra de Agua Dulce, el Museo Parque Arqueológico del Caño, el Museo de Penonomé, el Museo Victoriano Lorenzo, que está en el Valle de Antón, y todas estas son edificaciones. Las edificaciones que son, por ejemplo, tenemos que no son accesibles, ¿verdad? Nosotros hicimos una visita a estos museos en el 2019, que son de patrimonio histórico, y dimos las recomendaciones al Ministerio de Cultura, que fue el que nos hizo el acompañamiento para ver cómo podíamos hacer estos museos de la provincia de Coclé accesibles para todos, ¿verdad? Como son de patrimonio histórico, pues las condiciones no se permiten hacer muchas adecuaciones y tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos sugerencias de este tipo. Entonces, el mostrador de información, ¿verdad? Es muy importante en cualquier lugar que usted vaya, ya sea un hotel, ya sea en un lugar donde, en un museo, en un lugar donde me ofrezcan información. Este mostrador debe ser accesible y debe tener dos tipos de elevaciones, una para las personas que están erguidas a una altura de 1,10 m y otra de 80 centímetros para las personas que son de talla baja y utilizan silla de ruedas. El tema de los servicios sanitarios también es muy importante. Este es un servicio sanitario sin ducha, o sea, solamente tiene el inodoro y el lavamanos. Es importante que tengan dentro del mismo espacio, tanto el lavamanos como en el inodoro, por las características que tienen generalmente las personas con movilidad reducida. Ustedes lo van a ver que ellos siempre están equipados con una mochila donde ellos tienen ciertos implementos que utilizan para cambiarse, para limpiarse, y necesitan tener el lavamanos dentro para poder limpiarse. Entonces deben estar dentro del mismo espacio. Aparte de eso necesitamos, y es muy importante, las barras de apoyo, ¿verdad? Todos los elementos que conforman un servicio sanitario accesible deben estar al alcance. No podemos poner las barras, deben estar ubicadas en la posición exacta y correcta para poder que sea accesible. Importante que el espacio permita la circulación de una silla de ruedas, que es de
el diámetro es de 1,50 m. El tipo de grifo que se utiliza es un tipo de grifo de monomando, sensor o de empuje. Son los tipos de grifos accesibles. Entonces le traje estas imágenes de cómo las personas se transfieren cuando están en una silla de ruedas, ¿verdad? Hay una transferencia lateral derecha, una transferencia frontal y una transferencia también de forma izquierda, también lo hacen de forma oblicua. Importante la altura del inodoro, que debe estar entre 50 y 53 centímetros, las barras de apoyo, para sanitario 70 centímetros, para ducha a 90 centímetros, el espejo debe estar a 90 centímetros, lavamanos entre 80 y 85 centímetros, el papel higiénico 60 centímetros y los otros elementos debe estar a una altura máxima de 1,20 m. Todos estos elementos que ustedes ven que parecen no ser importantes, son importantes para que sean accesibles. Si usted no los construye y no los pone de esta manera, dejan de ser útiles para una persona con movilidad reducida. Entonces, la información es sumamente importante. Para que todos reciban la suficiente información y puedan ser atendidos en condiciones de igualdad, pueden utilizarse recursos de comunicación como los bucles magnéticos, una señalización accesible. Puede utilizar braille, pavimento podotáctil, como ya les mencioné, o un diseño accesible del mobiliario. También se pueden utilizar intérpretes de lenguas de señas, que serán de gran ayuda para personas con discapacidad auditiva, aunque este varía en cuanto al idioma, el país y la región. Entonces vemos aquí un letrero que dice baño accesible, tiene el símbolo de discapacidad y está en braille. Entonces es muy importante la utilización de los pictogramas, porque estos ayudan a la comprensión de las personas que no conocen, o sea, que tienen problemas con la lectoescritura, o sea, no saben leer ni escribir, a las personas que tienen discapacidad mental, ¿verdad? Entonces les ayuda a comprender si utilizamos pictogramas como complementarios a nuestra señalización. Los alojamientos son muy importantes, entonces el tipo de alojamiento, yo soy de la opinión que no importa el tipo de alojamiento que exista, todos deben ser accesibles, así sea una pensión, sea un hotel, un motel, un hostal, todos deben ser accesibles. Entonces, el artículo 36 del decreto ejecutivo número 88 es el que establece cómo deben ser entonces los establecimientos de hotelería. Entonces, dentro de la habitación, para que sea accesible para una persona con discapacidad, con movilidad reducida, debe tener ciertas características. Por ejemplo, la persona debe poder tener un espacio donde pueda girar la silla de ruedas, los pasillos deben tener 90 centímetros, ¿verdad? La puerta debe tener un ancho de 1 metro para que la persona pueda tener la habitación accesible, pero también el servicio sanitario debe ser accesible, como les explicaba, todos los accesorios deben estar ubicados e instalados a las alturas recomendadas. Y pues una ducha accesible es aquella que tiene un banco para ducha, que puede ser abatible como o puede ser de estos que son removibles. Una ducha, las flexibles son las más prácticas, ¿verdad? Y entonces deben tener ciertas características, una área de duchado, que es esta parte de aquí, y una área seca, ¿verdad? Este es un baño completo con su ducha, inodoro y lavamanos, tiene sus barras de apoyo, tanto en la parte donde está el inodoro como en la parte donde está la ducha. Y pues es importante entonces las alturas, como ya les había mencionado. Cuando hablamos de circulación horizontal nos referimos a los pasillos de circulación. El ancho mínimo es de 1,20 m, pero este pasillo que ustedes ven tiene un ancho de 1,50 m, pues permite que una persona en silla de ruedas y otra persona que está desplazándose, está caminando, puedan circular los dos, ya sean que vayan en la misma dirección o en dirección contraria.
Cuando vemos pasillos de 1,20 m que tienen una longitud mayor de 20 metros, entonces deben existir zonas donde hayan ensanchamientos, o sea, espacios más anchos para que la persona, si se quiere devolver, una persona en silla de ruedas se quiera devolver, pueda entonces circular, ¿verdad? Y devolverse. Y debe haber un espacio libre de riesgo que debe tener un ancho de 90 centímetros por una altura de 2 pies, donde no haya ningún elemento que pueda obstaculizar su recorrido o itinerario accesible. Si hablamos de los lugares de esparcimiento, tenemos que mencionar que es un 2% de los puestos deben ser para personas en silla de ruedas y como mínimo deben haber 4 espacios, ya sea que estén en un estadio, sea de fútbol o de béisbol, en una cancha sintética de fulbito, en un gimnasio, en un coliseo, en cualquier lugar, en un auditorio, en cualquier lugar donde sea para hacer una presentación, ¿verdad? Deben haber puestos para personas en silla de ruedas y estos deben tener un ancho de 80 centímetros por 1,20 m, que es el espacio que se requiere para una silla de ruedas. Si el lugar tiene una tarima, pues esta tarima, aparte de los escalones, debe tener una rampa, porque si yo tengo un presentador que tiene movilidad reducida, entonces esta persona debe tener acceso a la tarima. Y un elemento que les traigo importante, casi nadie lo conoce, son los bucles magnéticos, que es un sistema de sonido para las personas con discapacidad auditiva, donde el sonido, ¿verdad?, que se encuentra en el ambiente, es recogido por este sistema, lo limpia y la persona que utiliza audífonos y tiene implantes cocleares puede escuchar el sonido limpio, ¿verdad?, sin reverberaciones, y se puede colocar en los mostradores de información, en los auditorios, ¿verdad? Y es muy importante, entonces, para las personas que tienen discapacidad auditiva. En el tema de restaurantes y bares también es muy importante la colocación del mobiliario, ¿verdad? Se requiere entonces que el mobiliario esté ubicado y las sillas, las mesas, por ejemplo, cuenten con espacios para que pueda pasar una persona obesa, una persona en silla de ruedas, una persona que utiliza muleta o que utiliza andadera, una mujer embarazada, y entonces el espacio mínimo que se requiere es de 80 centímetros de silla a silla cuando está abierta. Y bueno, si está, las mesas, cuando una persona está en silla de ruedas, no necesita moverse de su silla de ruedas a la mesa. Solo basta con que usted quite la silla y la persona entonces se puede colocar en la mesa, pero la mesa tiene que permitir que la persona pueda poner los pies por debajo de la misma. Estos son algunos tipos de mobiliarios que son accesibles para todos, ¿verdad? Las distancias son importantes. Las dos que ustedes ven en la parte inferior son para bares, restaurantes. Estos de aquí son para que la persona se pueda servir por ella misma, pero para poder que sean accesibles deben tener ciertas alturas y ciertos anchos para que la persona, si está en silla de ruedas, pueda entrar y servirse ella misma su comida. Entonces, las piscinas también, que son lugares de esparcimiento y muchos buscamos, ya sea que se encuentre en un hotel, son importantes que sean también accesibles para todos. Cuando nosotros hablamos de hoteles y preguntamos si el hotel es accesible, generalmente solamente piensan en que el hotel, la persona debe llegar al hotel, poder entrar y poder llegar a su habitación. Pero si el hotel está ofreciendo, por ejemplo, tiene piscina, la persona debe poder entrar a la piscina, pero generalmente las piscinas no se construyen para las personas con movilidad reducida. Si hay una mujer embarazada que ya tiene un embarazo adelantado y ella quiere pues, entrar a la piscina porque quiere disfrutar de ella, no puede hacerlo porque es muy difícil para ella
post su embarazo poder entrar. Igual sería para un adulto mayor, ¿verdad? Y para las personas con discapacidad física que utilizan silla de ruedas o que utilizan otro tipo de ayudas técnicas. Entonces las piscinas que están construidas en forma de playa, ¿verdad? Que permiten que la persona entre de nivel 0 a la profundidad de la piscina, son las piscinas adecuadas porque estas son más accesibles. Pero si la piscina no fue construida de esta manera, ya existe, entonces podemos utilizar ciertos elementos como estos que están aquí, que son elevadores para piscinas. La persona se sienta, o también hay donde se pone la silla de ruedas completa, porque hay sillas de ruedas para sumergirse en el agua. Ella gira hacia el agua, baja y la persona se sale del asiento, ¿verdad? Y puede entonces ingresar a la piscina. Entonces también tenemos que las playas accesibles, hace poco estuve en la provincia de Coclé visitando las playas de Coclé, porque queremos ver cómo hacemos que mejorar la accesibilidad en las playas de Coclé. En muchas playas en otros países, por ejemplo, les puedo mencionar República Dominicana, Brasil, utilizan este tipo de elementos que son las pasarelas. Esto permite que la persona pueda ingresar al mar. Esta pasarela que ustedes ven aquí está hecha de madera, pero hay de un plástico, un acrílico. Miren que ahí no solamente va una persona en silla de ruedas, también van otras personas caminando. La arena generalmente está muy caliente y algunas personas cuando van a veces sin chancleta, esta permite entonces que usted pueda ingresar hasta el agua. También existen las rampas. Tiene una rampa, aquí tiene un área donde están las duchas y hacia allá vemos entonces estas pasarelas que permiten que las personas puedan ingresar entonces al mar. Entonces, todos los elementos que hay dentro de una playa y dentro de las piscinas deben también ser accesibles. Si yo tengo servicios sanitarios, tengo duchas y vestidores en el área estas, tanto en las piscinas como en las playas, entonces deben también ser accesibles. Para que una ducha sea accesible para una persona con movilidad reducida, no puede tener quicio. El ancho para el ingreso de la persona debe tener 1 metro o 90 centímetros mínimo para que esta persona entonces pueda entrar, igual que los vestidores y los servicios sanitarios con las características que yo les mencioné. Aparte de eso, pues, estos lugares deben tener guardavidas o socorristas, ¿verdad? También. Y aquí les muestro algunas playas que visitamos. Bueno, aquí nada más les puse 2, la playa Bijao y la playa La Pacora. La playa Bijao tiene una característica que una vez que usted se baja del vehículo, el ingreso hasta llegar a la playa es bien difícil. Entonces, no así resulta con la playa La Pacora, que el acceso es mucho más fácil, el desnivel, o sea, la inclinación es bien, bastante pequeña, y este tipo de elementos que les acabo de mencionar, las pasarelas, se pueden colocar, ¿verdad? Y la persona podría ingresar a la playa. Para la playa El Bijao sí resulta un poquito más difícil. Habría que condicionar la entrada para que una persona con movilidad reducida pueda llegar hasta la arena y de allí entonces colocar una pasarela para que pudiera llegar entonces hasta ahí. Y bueno, los entornos rurales y naturales, que también hay muchos y muy bonitos en la provincia de Coclé, también deben ser accesibles. No por el hecho de que una persona tiene una discapacidad no pueda, ¿verdad?, disfrutar de la naturaleza. Entonces, visitamos 2 lugares la semana pasada. Estuve en Coclé nuevamente y fui al Parque Natural El Gaital,
que está ubicado en el Valle de Antón, y también visité el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, que está ubicado en el Copey. El Parque Natural Gaital tiene ciertas características que, como es natural, no se le pueden hacer muchas adecuaciones en el tema de movilidad, pero sí se le pueden hacer otros tipos de adecuaciones. Por ejemplo, este que usted ve aquí, estos son escaloncitos que se han ido construyendo con los mismos troncos de los árboles del lugar y con piedras del lugar, para que las personas puedan ingresar, pero no se pueden construir rampas ni pasarelas como la que usted ve aquí. Este es otro país donde dentro de un parque han construido pasarelas de madera para que las personas en silla de ruedas, con movilidad reducida, y todos puedan disfrutar de la naturaleza. Pero este parque permite este tipo de elementos, no así en los parques que les acabo de mencionar que están en la provincia de Coclé. Y algunas recomendaciones que se pueden hacer en estos es, por ejemplo, colocar letreros para que las personas conozcan qué tipo de vegetación, qué tipo de fauna se encuentra en el lugar, y que esta información, aparte de estar escrita en texto, pueda estar escrita en braille, ¿verdad? Para que las personas con discapacidad visual puedan conocer un poco también de esta. Y bueno, en el parque que está en el Copey, hay cabañas, hay un centro de convenciones, ¿verdad? Pero todos, para llegar a estos lugares, pues no existe accesibilidad en el tema de movilidad reducida. Pero se le pueden hacer ciertas recomendaciones que pueden ser existen muchos tipos de discapacidades, así que pueden ser accesibles para otras personas, ¿verdad? Que tienen discapacidad auditiva, discapacidad mental. Entonces, otro tipo de discapacidades para personas que sí puedan llegar al lugar. Aparte de que llegar al parque que está en el Copey, el camino es bien difícil, te tiene que utilizar un vehículo de doble tracción para poder llegar allá, pero realmente estar en el lugar es un espectáculo, uno disfruta de la naturaleza, se olvida del trabajo, de los problemas y comparte de verdad un lugar es muy agradable. Y con esto termino mi presentación y les doy las gracias. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran. Sí. Buenas noches, arquitecta, para felicitarla por esta excelente ilustrativa, educativa y de creación de conciencia de las necesidades que nosotros dejamos pasar sin observar. Yo tenía una primera pregunta. Dentro de las licitaciones públicas de construcción de diferentes edificios o de servicios para un hotel o de servicios para una actividad, ¿está considerado dentro de las especificaciones técnicas que cumplan la reglamentación que usted ha estado mencionando? Gracias. Sí existe. Existe una normativa, está en el decreto ejecutivo número 88 del 12 de noviembre del 2002, que es la que reglamenta la ley 42 del 27 de agosto de 1999. Esta ley fue modificada por la ley 15 del 31 de mayo del 2016, y existen normas de todo lo que le acabo de mencionar y que es igual para todas las edificaciones. Lo que pasa es que en Panamá no seguimos las normas, no cumplimos las normas, y no existe dentro de la dirección de obras
de los diferentes municipios una persona que se encargue de velar porque estas normas se cumplan. Nosotros vamos a tener una capacitación dirigida a la Dirección de Obras y Construcciones a nivel nacional, aprovechando de que ahora las capacitaciones son virtuales y que podemos convocar a todas las direcciones y obras y construcciones del país para capacitar a los arquitectos e ingenieros sobre estos temas, porque queremos que todas las edificaciones, las aceras, todos cumplan con el tema de accesibilidad. Así que, pues, vamos a invitar a todas estas personas, a ingenieros y arquitectos, para a ver si podemos que avancemos en este tema. El tema del transporte también está dentro de estas normativas y pues lastimosamente no se está cumpliendo con la norma. Muchas gracias. Ahora abrimos el compás para las preguntas. Como siempre, pues levanten la mano y yo les voy cediendo la palabra si tienen alguna pregunta. El licenciado Eduardo Pazmiño tiene la palabra. Sí, buenas. Una pregunta. Para efectos de asistencia a eventos, la norma o en algún lugar se acostumbra, como en otros lugares, que las personas que tienen discapacidad de movilidad, por ejemplo, tienen preferencia para entrar primero. Sí, generalmente se permite que deban ingresar primero para que ellos puedan ubicarse en los puestos que están destinados para ellos. Dentro de la norma no dice realmente si esto debe ser así, pero siempre se le da preferencia a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, pero bueno, usted sabe cómo es el panameño, ¿no? Gracias, arquitecta. Le damos la palabra a David Torres. Buenas noches. Felicitar a la arquitecta por tan brillante disertación. De verdad que necesitamos sensibilizar más a la sociedad panameña sobre estos temas. Las personas con necesidades especiales también merecen y requieren de distracción en espacios públicos, en espacios abiertos y en la naturaleza, y para ello se hace necesario hacer un trabajo a nivel de toda la sociedad. Y mi pregunta, arquitecta, está enfocada en ese tema precisamente. El trabajo que hacen ustedes, o usted, mejor dicho, de divulgación, se ha conectado con, hoy día he visto a través de las diferentes redes sociales que existe cualquier cantidad de grupos en Panamá que trabajan sobre temas de turismo. Entonces, con todos esos temas, con todos estos grupos, hacer una labor de educación y de sensibilización frente al derecho que tienen estas personas para el disfrute del turismo. ¿Existe algo programado, organizado para trabajar en esta materia? Bueno, mire, nosotros en el 2017 fuimos la sede de la tercera conferencia de turismo accesible. No recuerdo, creo que la segunda se desarrolló en Santo Domingo, en República Dominicana, y nosotros en Panamá presentamos, si no mal recuerdo, se llamaba Panamá, un país para todos. Era de América Latina y el Caribe, este congreso. Senadi fue el que se encargó de hacer el enlace con todas las personas que participaron, porque este fue un evento internacional. Se le invitó a los hoteles, lastimosamente no se le dio divulgación, y también se invitó a la parte de turismo de todo el país y no se le dio divulgación. Pero sí existen hoy día
No tengo conocimiento de una asociación propiamente dicho, pero nosotros como institución hemos dado diplomados de turismo accesible. El último que se dio, si mal no recuerdo, fue en el 2018. Dimos un diplomado de turismo accesible. Este fue también auspiciado por Senadi, pero lastimosamente no puede, o sea, solamente había un cupo para 25 personas. Y bueno, hoy día nosotros estamos haciendo como institución, estamos tratando de mejorar el tema de accesibilidad. Ya le digo, estamos viendo el tema de las playas y el tema de las áreas protegidas a nivel nacional. A mí, por ejemplo, me ha tocado la provincia de Coclé, Colón y la provincia de Herrera. A otros compañeros le ha tocado otras provincias, pero en este año 2021, dentro de nuestro plan operativo anual, estamos enfocados en ver el tema de las áreas protegidas, de la accesibilidad en las playas. También estamos viendo la parte deportiva, ¿verdad? Estamos viendo las instalaciones deportivas acompañados por Pandeportes. Yo estuve también recientemente viendo algunas instalaciones deportivas en la provincia de Coclé y al gimnasio municipal Algis, no recuerdo el apellido, pero estuve por allá también viendo algunas instalaciones deportivas. Okay. Muchas gracias, arquitecta. Nada más solicitarle que deje de compartir para poder entrar entonces a la plataforma. Queremos recordarles que el que el miércoles 12 tenemos conferencia grupal del Festival Carnaval Tambor y el Festival de la Poesía. Y el 15 tenemos el Festival de Cumbia, Macano Fernández, Festival de Arte en el Parque y Festival del Cucuá. Por favor, estén atentos que a partir del día 17 les voy a mandar el vínculo del panel conversatorio, que es otro. Hasta ahora, hasta el 15, es este mismo vínculo. Agradecer a la arquitecta por esta excelente presentación y por su colaboración, y ojalá pudiéramos, todos los que hemos estado aquí en un momento dado, poner nuestro granito de arena para que la conciencia de la inclusión sea parte de nuestra educación. Ahora le cedo la palabra a Juan Gabriel Castillo, que va a darle gracias a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias, Techi. Deseamos agradecer a este exponente del día de hoy, excelente presentación, mil felicidades. Y deseamos agradecer como patrocinadores a la Universidad Latina, Universidad de los Llanos del Pacífico, a la Universidad Oteima, Cocotur, Radio Mi Favorita, Ser TV, Penonomé Urbano, KW Continente, Programa Líder de Opinión, Radio Poderosa, Gary Gentó y su programa radial Líder de Opinión. Agradecemos muchísimo la participación en el día de hoy y les damos muy buenas noches. Pasen buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Juan, no te vayas que tengo que hablar contigo. ¿Cómo no? Y Eduardito, tu gente no me ha mandado la cédula. Se fue. Profesor Benedicto, hoy no hizo ninguna pregunta. Tiene el micrófono cerrado. Yo tengo entendido que aún no tenemos el censo de los discapacitados. Es un esfuerzo que se está haciendo y hasta ahora pues no sabemos exactamente cuántos discapacitados tenemos en Panamá. Pero sí es una
es un universo bien significativo. Por ejemplo, algunos dicen que en toda la familia al menos vamos a tener un discapacitado entre los miembros de la familia. Y también se ha planteado, por ejemplo, el tema de los discapacitados, que lo que hacemos debe tender a que seamos inclusivistas, porque muchos piensan que de pronto pues se hacen cosas que van a llevar al discapacitado a que se mantenga dentro de su grupo. La idea es que sea inclusivista, por eso muchos se oponen. Es decir, pues si hay un estudiante discapacitado, bueno, es discapacitado, pero él puede estar dentro de un grupo de estudiantes normales, ¿sí? Y que ese tratamiento, por supuesto, no lo margina. Es decir, que ellos se sientan que son parte de nuestra sociedad. Por ahí puede ser el comentario que le puedo hacer, porque en una oportunidad nosotros participamos como consultores para hacer el plan estratégico de SENADI y realmente aprendí tantas cosas interesantes de los discapacitados, el potencial que hay ahí y que lastimosamente pues necesitan que los apoyemos, ¿sí? Que ellos lo interesante que ella actitudes. mencionó, profesor, lo interesante que ella mencionó es que no solamente la accesibilidad es para los discapacitados, ¿no? Esa parte tenemos que entender que todos en un momento dado vamos a necesitar de accesibilidad. Bueno, no quiero abusar de ustedes. Juan, lo que quería preguntarte era cómo iba la volante para el panel y si habías podido corregir la del 15, que decía Festival de la Poesía y tenía que decir Festival del Cucuá. Nada más esas dos cositas porque no he podido hablar. Correcto. Sí, ya hice la corrección. Lo único que apenas tenga internet, porque el internet se me fue, lo estoy enviando. Entonces, te lo envío apenas tenga conectividad. Y lo otro es si vas a ir siempre a Natá, porque yo necesito programar. Sí, tengo que mandar la nota y necesito programar el viaje y saber qué día voy, si vas a ir conmigo. Correcto, Si es correcto, mi comandante, sí voy. Sí, pero es correcto. Y el fin de semana de casco. El No, fin de después semana hablamos. Sí. Ajá, después hablamos. Okay. Katia, buenas noches. Hantia, buenas noches. Para yo poder ya. Mauricio, ¿puedes cerrar, por favor? Buenas noches, Mauricio. Gracias por todo tu apoyo. Entendido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.